Dios. Él confía en Dios por encima de todas las cosas, por encima de todos los demás. Él declara que él no va a tener miedo, porque a menudo nos dejamos influenciar por la opinión de los demás, ¿no? Y es de esa manera cuando permitimos que nuestro miedo o nuestra inseguridad dicten lo que debemos hacer en nuestra vida. En lugar de confiar en la opinión de los demás, deberíamos confiar en Dios y tener la seguridad de que Él está con nosotros y además nos va a proteger. Antes que el sol se levante, ya se escucha la verdad. Una reflexión sincera que nos invita a pensar. Del manual del fabricante llega luz y bendición, con palabras que despiertan fe, coraje y convicción. La positiva está. Hoy quiero compartir con vos un fragmento que está en Salmos, te decía, en el libro de los Salmos, en el capítulo, o en el Salmo 56, mejor dicho, no capítulo, sino Salmo 56, ahí en el verso 4 de ese Salmo, que dice así, como para arrancar este día: alabo a Dios por lo que ha prometido, en ti confío, ¿por qué habría de tener miedo? ¿Qué puede hacerme unos simples mortales? Te acabo de leer la nueva traducción viviente, la NTV. Vamos con la traducción lenguaje actual, que me gusta mucho. Dice en esta versión: cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. La versión más antigua, escrita en español, la Reina Valera, dice así: en ti alabaré, en Dios, alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Lindo texto para comenzar esta mañana, seguramente va a ser de mucha bendición para tu vida. Ahí cuando el salmista dice que alaba la palabra de Dios, él está reconociendo el poder, está reconociendo la verdad que emana de la palabra, ¿no? Que emana ahí del manual del fabricante. Alabar su palabra es más que simplemente pronunciar las palabras de alabar, ¿no? Es mucho más allá, va mucho más allá de eso. Es una declaración de nuestra fe. Es convicción de nuestra fidelidad hacia Dios, porque cuando hacemos eso también estamos recordando los innumerables ejemplos de su amor hacia nosotros, ¿no? De su poder que nos ha impactado en varias oportunidades. Hasta en la misma historia de la humanidad, ¿por qué no? La segunda parte de este texto que está acá, de este salmo, de este fragmento, nos da una lección. Dice así: en Dios he confiado. Ahora, la confianza en Dios es fundamental para enfrentar los desafíos de la vida, los desafíos que vas a enfrentar este día. A menudo nos encontramos en situaciones que pueden causar miedo, nos puede causar incertidumbre. Ahora, pero acá es donde se nos recuerda que en medio de esas circunstancias, de esa tormenta en la que nosotros podemos o podríamos estar pasando, ahí nosotros podemos encontrar refugio en Él, en nuestro Creador, en nuestro Fabricante. Y esto no significa que yo no voy a experimentar miedo en algún momento, no, sino que nosotros podemos decidir no dejar que ese mismo miedo que podemos experimentar
nos controle. Ese es el caso. Y finalmente, hay una pregunta, un interrogante en ese salmo que leemos esta mañana, que dice, ¿qué puede hacerme el hombre? Ese sí que es un lindo recordatorio, poderoso hasta podría decirlo, que nos impulsa a creer aún más en Dios. Un recordatorio que da la opinión y también las acciones de las personas. Sabemos que no tienen dominio sobre nosotros si nosotros tenemos fe en Dios. ¿Qué podría hacerte el hombre? Ahora, la vida está llena de personas que por ahí intentan desanimarnos, ¿no? Pero a través de nuestra confianza en Dios podemos liberarnos de esa influencia. Y esta es una invitación a elevar nuestros ojos hacia arriba, hacia lo alto, donde existe una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y cómo podríamos llevar este versículo en práctica día a día? En primer lugar, creo que dice, o refiriéndonos a este texto, dice que debemos alabar y también adorar. O sea, dedicamos un tiempo cada día para alabar a Dios por su palabra. Podríamos cantarle, podríamos hablar con Él, meditar en el manual del fabricante, en lo que está escrito ahí, pero también tenemos que confiar en su promesa. Tenemos que identificar áreas en nuestra vida donde nosotros podemos practicar esa confianza en Dios. Ahí donde flaqueamos, ahí le ponemos un poco de confianza. Dejando a un lado nuestras dudas, nuestras preocupaciones, nuestros temores. Despreocupándonos del miedo. Porque cuando sintamos por ahí el temor que acude en nuestra mente, ahí llega, ¿no?, a golpearnos. Entonces ahí nosotros tenemos que recordar este texto, este versículo tan lindo. Y deberíamos devolver nuestra atención en la confianza en Dios. Porque Él es más grande que cualquier amenaza humana. ¿Sí? Qué lindo hablar con Él esta mañana y decirle que acá estamos. Primeramente agradecido por esa palabra, ¿no? Por la confianza que podemos tener en Él. Decirle que le alabamos por esa fidelidad que Él tiene hacia nosotros. Por esa promesa que nos da de estar siempre, siempre a nuestro lado. Pedirle que nos ayude a confiar en Él, incluso en esos momentos de incertidumbre. Y recordar algo. Recordar que con su ayuda no tenemos nada que temer. No le tenemos miedo a nada. Ojalá que nuestras vidas reflejen esa confianza inquebrantable en el poder de Dios, ¿no? El texto de hoy, este versículo, creo que nos invita a confiar en Dios en medio de la angustia. Nos hace recordar que la fe puede superar el miedo a cualquier cosa. No hay adversidad que pueda vencernos en ese sentido. En Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado, decía el salmista. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Salmo 56 es una obra poética. ¿Y sabe quién lo escribió? David, el rey David. En un momento de gran dificultad seguramente. Ahí cuando fue capturado por los filisteos. Y a pesar de estar en una situación difícil, David confió en Dios y clamó a Dios con el corazón. Y en este salmo, ahí David escribe cómo él confiaba en Dios, describe su confianza en Dios.
Y acá en este versículo 4 en particular, él señala su fe y seguridad que él tenía en Dios. David declara ahí, a través de esa canción, de esa alabanza, su seguridad en Dios. Y la Biblia es la palabra de Dios, o podríamos llamarla así. Muchos la llaman hasta sinónimo la Biblia de la palabra de Dios. En mi caso yo creo que no es la palabra, sino es un libro donde contiene las características de Dios. Y conociéndolo a Dios, sus características, nosotros podemos acercarnos a Él confiadamente. ¿Por qué te decía? Porque ahí hay palabras también de otras personas. Sí, quizás es la idea para que nosotros conozcamos a Dios. La Biblia es un libro escrito por muchas personas a través de mucho tiempo, donde habla de la característica de Dios. Pero los que, como creyentes, debemos rendirle honra y adoración y alabanza, porque somos llamados a estudiar ese libro, a meditar en ese libro. Por eso digo yo, el manual del fabricante, porque a través de ese libro nosotros conocemos a Dios, para que podamos aplicar todo lo que dice ahí en nuestras vidas, porque el manual del fabricante es una fuente de sabiduría, de guía, que nos proporciona dirección, es nuestro norte, nuestra brújula, nos proporciona consuelo en momentos de necesidad. La segunda parte de este texto, de este Salmo, versículo 4 del Salmo 56, David ahí describe su confianza en Dios. Él confía en Dios por encima de todas las cosas, por encima de todos los demás. Él declara que él no va a tener miedo, porque a menudo nos dejamos influenciar por la opinión de los demás, ¿no? Y es de esa manera cuando permitimos que nuestro miedo o nuestra inseguridad dicten lo que debemos hacer en nuestra vida. En lugar de confiar en la opinión de los demás, deberíamos confiar en Dios y tener la seguridad de que Él está con nosotros y además nos va a proteger. Es posible que algunos esta mañana se pregunten, ¿y cómo es, Marcelino, que puedo confiar en Dios cuando estoy pasando por esos momentos difíciles? Ponete en mi zapato. Es natural sentirse inseguro, es natural sentirse con miedo ante alguna tormenta que se nos presente, ante la adversidad. Pero David nos dice que no tenemos que temer. Debemos recordar que Dios está ahí, está siempre con nosotros. Y Él nos da sabiduría, nos da la fuerza para enfrentar cualquier obstáculo, el que se nos presente, no importa qué, no importa cómo. Hay otro aspecto importante que nosotros tenemos que reconocer, que a veces podemos ser la causa de nuestros propios problemas. Así es. Muchas veces somos nosotros los que nos ahorcamos solos. ¿Cómo? Al alejarnos de la voluntad de Dios. Pero debemos aprender a escuchar la voz de Dios y seguir su guía, porque de esa manera nos vamos a mantener firmes y en el camino correcto. En definitiva, creo que lo que acabamos de leer esta mañana nos enseña a confiar en Dios y a alabar su palabra. Debemos recordar que Dios es nuestro protector, que no debemos permitir que el miedo o por ahí la opinión de los demás dicten nuestras vidas. En lugar de eso, debemos confiar en Dios y seguir su voluntad, porque de esa manera vamos a alcanzar la verdadera felicidad, la verdadera paz interior. Ojalá que este versículo sea una fuente de inspiración y de edificación para nuestras vidas esta mañana. En los momentos más oscuros de nuestra vida,
donde la duda, donde el temor pueden abrumarnos, ahí podemos resaltar este Salmo 56:4, que nos recuerda que la confianza en Dios es nuestra luz. David, con su valiente corazón, ahí nos muestra que la fe en la palabra de Dios puede silenciar cualquier voz de miedo que intente desanimarnos a nosotros. Al alzar nuestros ojos hacia los cielos, hacia Él, encontramos el refugio y la seguridad que nosotros necesitamos. Entonces, deja que esta verdad resuene en tu corazón, en tu ser en este día. No estás solo, porque Dios está con vos, dispuesto a ¿qué? A sostenerte, a guiarte en su amor inquebrantable. ¿Por qué? Porque Él te ama. A las 6 se enciende el aire, 2 de mayo empieza a andar. FM Búnker vibra alto, con Joaquín para arrancar. Noticias que nos despiertan, música que da calor, y una voz que nos recuerda que hay esperanza y amor.